Bueno, vamos a comenzar. Buenas noches con todos. Mi nombre es Luis Coa Martínez, soy ingeniero mecánico electricista y en esta oportunidad venimos con el Masterclass de Análisis de Arco Eléctrico y Seguridad en el Trabajo con ETAP. Eh, bueno, este es un tema que es bastante amplio. Vamos a tratar de hacer un resumen en este primer taller. Probablemente vamos a programar cursos, ¿no? En los próximos días relacionados más que nada con el uso del software ETAP, ¿no? Para que puedan tener todos la facilidad de uso del software, ¿no? Y con eso también poder aplicarlo al tema de análisis de arco eléctrico y seguridad en el trabajo. Eh, bueno, continuando con el masterclass, más o menos lo que siempre suelo hacer es dividir la clase primero en una parte teórica, ligeramente para recordar algunos conceptos teóricos y posteriormente ya pasamos a un aspecto práctico del software, básicamente utilizando el software, ¿no? La primera parte va a ser un poco de tema de seguridad eléctrica, el otro va a ser análisis de choque eléctrico y arco eléctrico, arc flash, y finalmente vamos a hacer algún ejemplo de utilización del software, ¿no? El software ETAP en la aplicación de un programa en particular. Bueno, sin más preámbulos, empezamos con la clase. Si tienen alguna consulta o alguna duda, por favor me la hacen llegar, pueden levantar ahí la mano o en todo caso al final de cada capítulo, de cada tema, se va a hacer una ronda de consultas, preguntas y respuestas, y a partir de ahí, bueno, daremos una solución, ¿no? A las consultas. Pueden hacer sus consultas también a través del chat y en el momento que culminemos un capítulo, en la parte final, se va a resolver las consultas. Riesgo eléctrico. Bueno, vamos a ver primero algunos conceptos generales, ¿no? de la distribución de energía eléctrica que se genera a través de la transmisión, primero en una planta, bien sea hidroeléctrica o termoeléctrica, ¿no? Luego se da la transmisión a través de torres de alta tensión, para lo cual se utiliza un transformador de potencia, ¿no? Como el que estoy indicando acá con el láser, transformador de potencia elevador, ¿no? Y luego el nivel de tensión que normalmente se genera en valores de 10 kilovoltios, 4 kilovoltios, se elevan hacia las torres de alta tensión en niveles de tensión de 220.000 voltios, 110.000 voltios, ¿no? Dependiendo, ¿no? Entonces, ese de acá es un transformador elevador, ese de acá es un transformador reductor, en donde ya una vez que se llega a través de las torres de alta tensión a las grandes ciudades, se baja el nivel de tensión y se distribuye a través de las redes de media tensión, ¿no? Las redes de media tensión, que están en el orden de los 60.000 voltios, 30.000 voltios, distribuyen, ¿no? La carga hacia una subestación de distribución, ¿no? Que también tiene un transformador reductor, al igual que ese transformador reductor también, ¿no? Que es una subestación de transmisión. En este caso es una subestación de distribución. Una vez de esa subestación de distribución, ya se reparte en baja tensión a los distintos usuarios finales, ¿no? O sea, usuarios residenciales, usuarios comerciales o usuarios de tipo industrial. Como dice, la energía no se puede, ¿no? Observar, ¿no? Pero sí tiene sus efectos, ¿no? El objetivo es concientizar a los usuarios de los riesgos eléctricos que suceden, ¿no? Al trabajar en las instalaciones eléctricas, ¿no? Para evitar daños a la vida, daños a la propiedad, ¿no? Justamente el estudio del arco eléctrico, del arc flash, lo que busca es establecer lineamientos
y procedimientos y estándares de seguridad eléctrica de acuerdo a la norma NFPA 70E, ¿no? Vamos a, básicamente, con el objeto de evitar, ¿no? Evitar los efectos que producen en los circuitos eléctricos, ¿no? Cuando existe alguna falla, y evitar eventos no deseados, ¿no? Como accidentes a las personas o accidentes que pueden causar daños materiales, económicos y al medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, como vemos ahí, los cortocircuitos, ¿no? Provocan incendio en depósitos, se suele ver eso, cortocircuitos, descargas eléctricas, igual choque de equipos de grúas contra líneas eléctricas, electrocución, etcétera, ¿no? Fogonazos, que le llaman también a los arcos eléctricos, generan una serie de perjuicios, ¿no? Igualmente, vamos a ver lo que es el riesgo eléctrico. Esa es la probabilidad de ocurrencia de un contacto directo o indirecto con una instalación eléctrica, teniendo en cuenta la gravedad de sus consecuencias, sean estas daños personales, daños materiales o interrupción de procesos, ¿no? El origen de los riesgos eléctricos, ¿no? Básicamente se debe a incumplimiento, ¿no? de los procedimientos y los estándares de trabajo en los lugares en donde se desarrollan las actividades, ¿no? Entre ellas tenemos incumplimiento de distancias mínimas de seguridad, en líneas eléctricas, en subestaciones, ¿no? Invasiones de fajas de servidumbre, mantenimiento inadecuado del alumbrado público, fallas del sistema de puesta a tierra o valores elevados de resistencia de puesta a tierra en las instalaciones, defectos de aislamiento, falta de señalización también con riesgo eléctrico en las instalaciones, instalación inadecuada de acometidas domiciliarias, ¿no? En eso podemos resaltar la falta de señalización en riesgos eléctricos, ¿no? Si bien la señalización es un control de tipo administrativo, sin embargo, de acuerdo a la norma NFPA, es necesario, ¿no? Señalizar con etiquetas de arco eléctrico a los tableros, ¿no? Se bien sean tableros switchgear, panel board, y las distintas configuraciones de tableros no es necesaria señalizar, ¿no? Para que los trabajadores que estén realizando las labores puedan tener conocimiento del tipo de riesgo al que están expuestos, ¿no? Vamos a ver ahora los beneficios y riesgos del uso de la electricidad, ¿no? Si bien la electricidad nos facilita la vida por sus diferentes usos, ¿no? También tiene sus riesgos, ¿no? Su uso, ¿no? La electricidad no se puede ver, sin embargo, sí se siente, ¿no? Y puede causar accidentes. 6 incendios producidos en Lima cada día, el 50% es por accidentes eléctricos, ¿no? Básicamente por fallas de tipo, fallas en aislamiento, cortocircuitos, ¿no? Las instalaciones eléctricas de las empresas concesionarias y autorizadas que van desde el centros de generación hasta las acometidas domiciliarias son responsabilidad de las concesionarias y la supervisa auxiliar mínima, las redes eléctricas de baja tensión básicamente. Y las instalaciones interiores que van desde la acometida, desde el medidor hacia adentro, son básicamente debido son responsabilidad de las industrias, ¿no? O comercios o bueno, uso doméstico, ¿no? Son básicamente responsabilidades de los mismos usuarios y de la autoridad municipal, ¿no? En este caso, la normativa que se utiliza es el Código Nacional de Electricidad, ¿no? Utilización y suministro, ¿no? Como 5 ya no se utiliza, ¿no? Voltajes o tensiones que se utilizan en Perú para transportar energía eléctrica, ¿no? Básicamente se utilizan redes de diferente nivel de tensión, ¿no? De acuerdo al uso, ¿no? En el caso de las redes de transmisión son de 60.000 voltios y 220.000 voltios. En el caso de las redes de media tensión son de 10.000 voltios hasta 22.9 kilovoltios, ¿no? Para trasladar a las subestaciones de distribución se pasa por las calles, carreteras y la vía pública, ¿no? Son redes de media tensión, básicamente. Y finalmente las redes de distribución de baja tensión, ¿no? Que se distribuyen en niveles de tensión de 220 voltios y de 380 a 220 voltios, ¿no? Incluido el neutro.
Básicamente eso se utiliza para suministro de alumbrado público, ¿no? Para redes que están en la vía pública, ¿no? Y para los usuarios finales. Finalmente, bueno, para las viviendas también el uso es normalmente normalizado 220 voltios o en el caso de la red trifásica 380 o 220 voltios. Vamos a ver los efectos de la corriente eléctrica en las personas. Bueno, el cuerpo humano puede conducir la corriente eléctrica, ¿no? La corriente en el cuerpo humano produce efectos negativos y en ocasiones la muerte, ¿no? Básicamente la corriente es impulsada por una diferencia de potencial, ¿no? Por un voltaje, bien sea un voltaje de paso, un voltaje de choque, ¿no? Un voltaje directo. La corriente fluye cuando se cierra el circuito eléctrico, ¿no? Básicamente una persona puede fluir entre el equipo y puede ser una pierna o puede fluir entre ambos brazos, dependiendo de dónde encuentre el menor camino de resistencia, ¿no? En donde encuentre una estructura y se aterre básicamente el circuito, ¿no? Por desgracia, este circuito se cierra con el cuerpo humano, ¿no? Cual tiene una impedancia de alrededor de 1300 ohmios, ¿no? La corriente puede fluir y escoger la menor resistencia, ¿no? Entre diferentes puntos del cuerpo. Como vemos ahí, un poco de teoría, ¿no? Un circuito eléctrico, ¿no? Que está abierto, ¿no? Si bien hay un generador que es este G y una resistencia, no circula corriente eléctrica, ¿no? Porque no está abierto el circuito, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros cerramos este switch, se genera una diferencia potencial y circula una corriente, ¿no? Esa corriente se calcula como el voltaje generado entre los bornes y entre la resistencia, ¿no? El circuito eléctrico, en el caso de la resistencia, que usamos acá, ¿no? Muchas veces esa resistencia es la persona, ¿no? Que tiene una resistencia del ser humano, ¿no? Que como lo comenté, están alrededor de 1300 ohmios. Y esa corriente es el voltaje entre la resistencia humana, que en el orden de los 25 miliamperios ya puede producir la muerte, ¿no? Entonces, básicamente, así funciona el tema de la descarga eléctrica directa sobre personas, ¿no? El circuito eléctrico abierto, la persona se encuentra aislado, no circula corriente en el circuito, ¿no? Porque el circuito está abierto, ¿no? Como le comenté, 50 a 10 miliamperios es inofensivo, ¿no? Pero 25 miliamperios son el máximo tolerable en promedio, ¿no? Que puede ya causar desde un paro cardíaco, ¿no? Y puede causar la muerte, ¿no? Entre los 25 y 50 miliamperios está en el umbral de peligro mortal, dependiendo del sujeto. De cada persona es diferente, y finalmente 100 miliamperios durante 3 segundos o más son considerados valores que pueden causar la muerte de una persona, ¿no? La resistencia crítica del cuerpo humano está entre 2000 ohmios, está en verdad es variable entre los 1300 ohmios hasta los 2000 ohmios, ¿no? La corriente mínima de riesgo, 25 miliamperios, ¿no? Que es un voltaje típico, y el voltaje de seguridad sería en todo caso multiplicando la resistencia por la impedancia, o por la resistencia por la impedancia del ser humano por la corriente, se tiene el voltaje de seguridad, ¿no? Que en este caso son 50 voltios, ¿no? Que es básicamente el nivel de voltaje mínimo, máximo, con lo cual se tiene una seguridad, digamos, ¿no? Bueno, el contacto eléctrico puede producir, bueno, desde una sensación de hormigueo hasta la muerte por asfixia o parálisis cerebral, ¿no? Existen factores de gravedad, ¿no? Físicos, como depende de la tensión eléctrica, el recorrido de la corriente a través del cuerpo, ¿no? Si pasa a través de todo el cuerpo, cabeza, piernas o entre brazos, ¿no? La frecuencia de la corriente también es importante. Los factores fisiológicos como la resistencia eléctrica del cuerpo, ¿no? Cada persona tiene diferente resistencia eléctrica, y finalmente las condiciones físicas del accidentado. Cita algunas situaciones de riesgo, ¿no? ¿Por qué ocurren finalmente los accidentes eléctricos, ¿no? Básicamente se dan por fallas en el sistema, ¿no? Entre ellas tenemos sobrecargas, ¿no? Debido a voltajes superiores a lo previsto, producen un sobrecalentamiento excesivo en los conductores, ¿no? Estas sobrecargas generan daños, fallas en el aislamiento finalmente, y producen las descargas, ¿no? Otros son los cortocircuitos, ¿no? Si se llega a fundir algún punto de los conductores debido a altos valores en el nivel de corriente,
se produce al unirse una fase con otra fase, se produce los cortocircuitos, ¿no? Una fase con un neutro, ¿no? Finalmente, las fallas de aislamiento de los conductores eléctricos, ¿no? Debido a, bueno, al envejecimiento, entre otros factores, ¿no? Exceso de temperatura, sobrecargas, etc. ¿Por qué ocurren los accidentes eléctricos? Básicamente ocurren por acciones inseguras, ¿no? Desconocimiento o menosprecio de los efectos de la electricidad en el ser humano, falta de asesoramiento profesional, exceso de confianza en las instalaciones eléctricas inseguras, acercamiento a líneas eléctricas no respetando las distancias mínimas de seguridad establecidas. Entre las causas más comunes de estas fallas encontramos, ¿no? Uso de luminarios o aparatos o equipos excesivos, equipos eléctricos excesivos, ¿no? El número mayor al que soporta el diseño del sistema, básicamente eso se refiere a la sobrecarga, ¿no? Empleo en exceso de enchufes o conexiones múltiples, ¿no? Cuando se utilizan esas extensiones, ¿no? Con triples y un montón de puntos de conexión, ¿no? Dimensionamiento inadecuado de conductores, falta de una conexión de puesta a tierra. El sistema de puesta a tierra es importante para evitar las descargas directas e indirectas, selección o reemplazo inadecuado de fusibles, instalaciones provisionales defectuosas, equipos o aparatos eléctricos de mala calidad, falta de mantenimiento, exceso de confianza al realizar trabajos eléctricos, incumplimiento de las normas, ¿no? Finalmente, falta de equipos, herramientas y protección personal adecuados a trabajar en una instalación eléctrica, ¿no? Una instalación eléctrica se deberían utilizar equipos y herramientas que están diseñados para tal fin, ¿no? Que tienen un aislamiento, son equipos y herramientas dieléctricas normalmente para que puedan protegernos, ¿no? De algún evento, ¿no? Algún evento, algún accidente o incidente, ¿no? Algunos riesgos de las instalaciones eléctricas en contacto con el agua, ¿no? Tenemos en los suministros, ¿no? El ingreso del agua a las cajas también, a las cajas, a los medidores, debido a las condiciones atmosféricas, climatológicas, ¿no? En las conexiones subterráneas igual también la filtración de agua, ¿no? La humedad del suelo hacia los conductores, ¿no? Que debido a eso también se pueden generar las fallas. En las redes de baja y de media tensión, igual en los tableros de distribución también ingresa el agua y puede crear descargas, ¿no? Generando cortocircuitos. En las redes aéreas y postes, los musgos o elementos exteriores de la rama de árboles constituyen puentes de cortocircuito. Código Nacional de Electricidad, ¿no? El Código Nacional de Electricidad básicamente es la normatividad nacional, ¿no? Que rige todos los aspectos relacionados desde la generación hasta la distribución de energía eléctrica, ¿no? El Código Nacional de Electricidad se divide, bueno, en dos, que es el Código Nacional de Suministro y el Código Nacional de Utilización, ¿no? En este caso, el Código Nacional de Electricidad Suministro fija las distancias mínimas de seguridad para acercamiento y cruce de circuitos en baja, media y alta tensión de 220 voltios a 220.000 voltios, ¿no? Tanto para las instalaciones aéreas y subterráneas, ¿no? En este caso también fija las distancias mínimas de seguridad para instalaciones de líneas de telecomunicaciones, asimismo reglamenta cómo deben ser las instalaciones interiores, ¿no? Finalmente, algunas recomendaciones: conocer la electricidad, conocer y respetar, bueno, conocer sus riesgos, conocer, respetar las distancias de seguridad normados, según reglamento indicado, considera que todo circuito con tensión es un peligro latente. Si no sabe recurrir a un técnico electricista, asesórese con un ingeniero electricista. Limitar el uso de cables de extensión, hacer uso de puestas a tierra, ¿no? Para básicamente la protección, ¿no? Otra recomendación que es importante para evitar este tema de los accidentes eléctricos: no intentar alcanzar o tocar conductores eléctricos aunque estén en el suelo. Use siempre materiales eléctricos de calidad, ¿no? Básicamente que tienen certificación. No use conductores tipo mellizo en instalaciones definitivas. Está prohibido el uso de conductores tipo mellizo en instalaciones definitivas, ¿no? Desconecte los circuitos, artefactos o herramientas si van a cambiar sus repuestos, ¿no? Si trabaja cerca de las instalaciones con tensión, use limitadores de riesgo que impidan un contacto accidental. Vamos a ver finalmente la utilidad del sistema de puesta a tierra, que se utiliza para la protección también, ¿no? de los contactos directos e indirectos. Vamos a ver un esquema, ¿no? Ahí se puede ver que en el lado derecho, que ante una falla, ¿no? por un contacto directo acá en una computadora, ¿no? La corriente tiende a ir por el lugar de menor resistencia, ¿no?
En este caso, si encuentra a la persona que tiene una resistencia de 2000 ohmios, ¿no? Frente a la resistencia de puesta a tierra, que normalmente el Código Nacional lo fija en 25 ohmios, la corriente va a descargar por la puesta a tierra, ¿no? En un funcionamiento normal, la corriente sigue la trayectoria de la carretera de la línea verde, ¿no? Ante este equipo, ¿no? En una condición de falla con puesta a tierra, acá vemos la falla en amarillo, la corriente se dirige hacia el sistema de puesta a tierra, ¿no? Y en una falla sin puesta a tierra, la corriente no va a tener lugar por donde hacer este contacto a tierra y se va a dirigir por el cuerpo humano, no generando un peligro de muerte, ¿no? Ese es el principio fundamental del sistema de puesta a tierra, ¿no? Y considerando una buena instalación y un mantenimiento adecuado, generalmente se realiza anualmente, protege, ¿no? Contra las descargas directas a las personas, ¿no? Descargas directas y descargas indirectas, ¿no? Algunos ejemplos de algunas instalaciones críticas encontradas, ¿no? Vemos ahí la utilización de cables que no cumplen con con la normatividad, ¿no? Encima vemos que la lámpara está soportada del mismo conductor, cables mellizos, ¿no? Cables que no se deben usar para instalaciones permanentes. Vemos ahí la cantidad de cables, ¿no? Que generan también unas sobrecargas, elevaciones de temperaturas, ¿no? Que finalmente pueden generar en cortocircuitos, ¿no? O en sobretensiones. Vemos ahí la deficiencia, ¿no? En la utilización de los elementos de seccionamiento y protección, ¿no? Este tipo de cajas no está permitido, ni la soportería, ni el tipo de llave, ¿no? Tendría que ser una llave diferencial, termodiferencial, de acuerdo a la necesidad que se necesite, ¿no? Pero totalmente vemos que la instalación totalmente precaria, ¿no? Igualmente, está prohibido manipular, ¿no? Las acometidas del medidor, ¿no? Si se encuentra desprotegido ante una eventual descarga eléctrica. Mal ubicación de medidores y falta de tapas, ¿no? Interruptor tipo cuchilla, igual, estos interruptores mal dimensionados. Suministros provisionales con instalaciones deficientes, ¿no? Igual, invasión de fajas de servidumbre, ¿no? Al pie de la faja de servidumbre es el espacio abajo de una línea de transmisión, una instalación eléctrica, ¿no? En donde no se puede instalar ningún tipo de estructura, ¿no? No se puede instalar ningún tipo de estructura debido a que se puede correr riesgos de seguridad, ¿no? Vemos igual ahí invasión, distancias mínimas de seguridad, invasión de fajas de servidumbre, ¿no? Instalaciones defectuosas, tuberías de PVC que están instaladas exterior, ¿no? Lo cual no está permitido de acuerdo a la normatividad. Igual vemos acá la instalación errónea de los tableros y los conductores, portal lámpara roto, expuesto a poca altura, ¿no? Y con uso de cable mellizo, toma corriente colgado del puesto de una ventana, igual, con cable mellizo, tablero de medidores del grupo, un tablero de medidores, también ese tablero no cumple tampoco la normatividad, ¿no? En grado de protección, básicamente. Igual instalaciones
defectuosas, sin utilizar tableros, sin gabinetes, con conductores flexibles y en contacto con estructuras metálicas, que también están totalmente prohibidas, ¿no? Este tipo de instalaciones, ¿no? De la instalación de cables, mellizos, ni la cercanía a estructuras como está indicado a continuación, ¿no? Entonces, todo este tipo de errores, todo este tipo básicamente de instalaciones defectuosas llevan al efecto de generar posibles fallas, ¿no? Posibles fallas que finalmente decaen en un accidente, ¿no? Un accidente, una falla eléctrica, ¿no? Bueno, eso básicamente en lo que corresponde a riesgo eléctrico. Hemos hecho un pequeño repaso. Ahora vamos a ver, ya nos vamos a enfocar en lo que es arco eléctrico y choque eléctrico, ¿no? Bueno, vamos a ver la segunda parte del curso. Bueno, básicamente el estudio del arco eléctrico, aunque es el tema principal del presente taller, se basa en las siguientes normas, ¿no? Que es la norma NFPA 70E y la IEEE 1584, ¿no? La NFPA 70E, que bueno, ya tiene una versión de 2021, ¿no? Básicamente se refiere a todo el estándar eléctrico de seguridad en el trabajo, ¿no? El estándar eléctrico para seguridad en el trabajo, es la NFPA 70E, ¿no? Y la norma que la complementa, la IEEE 1584, ¿no? Que vamos a ver sus usos más adelante, ¿no? Bueno, el arc flash. ¿Qué es el arc flash? El arc flash, ¿no? Bueno, básicamente es un fenómeno, ¿no? De arco eléctrico que se origina debido a una falla, ¿no? Una falla en el sistema, en un sistema en un panel, en un switchboard, o en cualquier tipo de panel, ¿no? En general en instalación eléctrica, ¿no? Bueno, este arco eléctrico se da debido a la eliminación de la rigidez eléctrica del aire, ¿no? Y básicamente al contacto, ¿no? Al contacto puede ser una descarga, ¿no? Al contacto indirecto, ¿no? Cuando una persona está cerca de una instalación de este tipo, ¿no? Básicamente las características, ¿no? Los daños resultantes de este arco eléctrico son de distinto tipo, ¿no? Pues desde efectos térmicos, ¿no? Que puede llegar a 35.000 grados Fahrenheit, ¿no? Hasta proyección de partículas, ¿no? Proyección de partículas, ondas de presión, ¿no? Intensidad luminosa, efectos radioactivos, también elevada radiación, vapores de cobre, etcétera, ¿no? Básicamente esto es lo que le podemos llamar, digamos, lo que le llamamos en industria de la construcción un fogonazo, ¿no? Que se origina a veces cuando hacen algún mantenimiento erróneo, una mala maniobra dentro de un tablero, ¿no? Básicamente eso es el arc flash, ¿no? Y que tiene diferentes consecuencias, ¿no? Como ustedes pueden ver, las presiones generadas son de varias toneladas, ¿no? Igual que las temperaturas, ¿no? Por lo cual, si alguien se encuentra bastante cercano a este suceso, pues va a generar un daño hacia la persona, ¿no? Bueno, hay distintas causas que se dan para que se genere este arco eléctrico, ¿no? Entre ellas tenemos los sobrevoltajes, ¿no? Sobretensiones, tenemos daños también en los circuit breakers, que son los interruptores, ¿no? O en los fusibles, también fallas en los fusibles, o en el cableado, también puede ser fallas, ¿no? O en el cableado o en los mismos paneles, ¿no? Básicamente se da ese se da el arco eléctrico, ¿no? Por las fallas que se dan en el sistema eléctrico de potencia, ¿no? Otros valores también son por incorrecto dimensionamiento de los conductores, ¿no? Cuando circula mayor corriente en un conductor, ¿no? Que está mal dimensionado, también se da ahí sobrecargas,
sobrecargas y eventualmente cortocircuitos y se produce el fenómeno de arco eléctrico, ¿no? Ahí vemos en la diapositiva algunos efectos, ¿no? Algunos efectos que genera el arco eléctrico, ¿no? Algunos efectos que generan el arco eléctrico. Y acá en la parte inferior vemos cómo es que se manipula, ¿no? En este caso una celda de media tensión, ¿no? Manteniendo las distancias de seguridad, ¿no? Básicamente son las causas de los arcos, ¿no? Cuando se realizan trabajos de mantenimiento, ¿no? En celdas de media tensión, y se da pues el efecto corona, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos factores, ¿no? Que afectan el desempeño del arco eléctrico, ¿no? Entre ellos tenemos la duración del arco eléctrico, ¿no? O el tiempo de despeje de falla, ¿no? Había dicho de los elementos de protección, ¿no? La distancia del arco eléctrico, ¿no? El cual va a depender también, ¿no? Dependiendo de una mayor distancia, genera un mayor arco eléctrico, ¿no? Por lo tanto, una menor resistencia y una menor corriente, ¿no? Entonces, a menor distancia, también menor resistencia al arco eléctrico y tendrá mayores corrientes, ¿no? de arco eléctrico, ¿no? Finalmente, la potencia del arco eléctrico, ¿no? Que finalmente se va a traducir en las calorías por centímetro cuadrado que afectan a las personas, ¿no? Y finalmente las que causan el daño, ¿no? A las personas o a los equipos implicados. ¿Qué es un estudio de arco eléctrico, ¿no? Un estudio de arco eléctrico básicamente de riesgo por arco eléctrico dice que es el que se realiza en una instalación industrial para determinar los niveles de energía a los que pudieran exponerse los trabajadores relacionados a sus instalaciones eléctricas, ¿no? En México y en Estados Unidos se realizan bajo 2 guías o normas, ¿no? Estas normas ya digamos, se utilizan en toda Latinoamérica, ¿no? Ya básicamente, como las mencioné, es la norma NFPA 70E y la IEEE 1584, ¿no? Ambas tienen su metodología para hacer el estudio del arco eléctrico, ¿no? Mayormente la IEEE 1584 trabaja con el cálculo de la resistencia, ¿no? De arco eléctrico para determinar la corriente de arco eléctrico, ¿no? Y básicamente son fórmulas un poco más empíricas, ¿no? Y que tienen valores mucho más aproximados, ¿no? La norma NFPA es un poco más descriptiva, ¿no? Y tiene también valores teóricos de cálculo de la corriente de arco eléctrico, ¿no? Finalmente, ambas normas se complementan, tanto en los procedimientos, los estándares, como el uso de EPPs para la protección ante el arco eléctrico. Bueno, si tienen alguna consulta, lo pueden realizar, no hay ningún problema, pueden levantar la mano o colocar en el chat, ¿no? Hemos estado viendo la primera parte, una descripción general de riesgo eléctrico. Ahorita estamos viendo el tema del arco eléctrico, ¿no? El arc flash, la normatividad que actualmente se utiliza para la determinación del arco eléctrico. Y finalmente los usos, el etiquetado también de todo lo necesario para el estudio de arco eléctrico, ¿no? Si tienen alguna consulta, lo pueden hacer por el chat, no hay ningún problema. O desean participar, alguna experiencia que hayan tenido en sus trabajos. Lo que vemos en la diapositiva son básicamente etiquetas, ¿no? Que son el resultado del estudio de arco eléctrico, ¿no? Y como vemos acá en la parte derecha, esas etiquetas se deben colocar en los tableros y en los paneles, ¿no? Para indicar a todo personal, a todo trabajador que está haciendo trabajos, a los riesgos a los cuales está inmerso, ¿no?
esas etiquetas tienen una serie de información que les voy a pasar a detallar, ¿no? Tanto de arc flash, ¿no? Que es arco eléctrico, como shock protection, también que es protección contra choque eléctrico, ¿no? Básicamente esa es la información que te muestra y te muestra la categoría de PPs que es necesario utilizar, ¿no? De acuerdo con la clasificación del estudio de arco eléctrico, ¿no? Y el nivel de protección para arco eléctrico. Como pueden ver, eso define, el estudio de arco eléctrico finalmente va a definir el tipo de PP, ¿no? Que se va a utilizar. Como vemos acá en el lado derecho, ¿no? Tiene un traje ignífugo, ¿no? Retardante a la llama, con que tiene un determinado nivel de protección. Puede ser 5, 10, 15, 20, ¿no? Calorías por centímetro cuadrado, ¿no? Igualmente tiene la careta y todos los elementos de protección contra arco que son necesarios, ¿no? Y que se definen del estudio de arco eléctrico, ¿no? Por eso es que el estudio de arco eléctrico es muy importante, ¿no? Y ahora es necesario en todas las instalaciones tener estas etiquetas, ¿no? Como un requisito de la normatividad y que se exige actualmente en todas las instalaciones, ¿no? Industriales, mineras, etcétera, ¿no? Los resultados que finalmente se determinan, ¿no? En el estudio, en el análisis del arco eléctrico, de daño por arco eléctrico, son determinar finalmente los EPPs que necesitamos y las distancias permisibles, ¿no? Para poder trabajar, ¿no? Se definen los tipos de ropa, ¿no? Pantalones, los lentes, ¿no? Los tipos de zapatos, de acuerdo al nivel de protección que se calcula en el tema del arco eléctrico. Bueno, este es importante, ¿no? Quizá la parte más importante del curso, del taller, ¿no? Que es definir las distancias de seguridad, las distancias de los límites, las fronteras de arc flash, ¿no? Como vemos acá en el lado derecho, este puntito que está en el centro, ¿no? Es es, digamos, la barra o el punto energizado que está expuesto, ¿no? Un conductor o parte de un circuito, ¿no? Entonces vemos que la distancia que dice Flash Protection Boundary, ¿no? Ese es el arc flash, la frontera de arco eléctrico, ¿no? ¿Qué significa la frontera del arco eléctrico? Que una persona que no tiene el EPP sin ningún tipo de protección, no tiene el EPP específico para esta actividad, no debería estar al interior de esta distancia, ¿no? No debería pasar de esta distancia, ¿no? Para que no pueda generar no pueda tener ningún daño, ¿no? Una persona sin el EPP apropiado, sin entrenamiento adecuado, no debería ingresar a realizar ninguna actividad al interior, al interior de este círculo, ¿no? Para que no pueda tener ningún daño. Entonces, el estudio del arco eléctrico, finalmente lo que te va a dar como resultado va a ser esta distancia, ¿no? Que finalmente en la etiqueta va indicada la distancia, ¿no? Por la cual ninguna persona extraña a la labor, a la actividad, puede acercarse a esa distancia de trabajo, ¿no? Se marca normalmente en las instalaciones, en las subestaciones, en los centros de control de motores, las marcan en el piso, ¿no? Con una raya roja o amarilla, ¿no? Entonces, este es el Flash Protection Boundary, que es la frontera de arco eléctrico, ¿no? La siguiente línea, el siguiente círculo, esfera, perdón, es el límite de aproximación de frontera, ¿no? El límite de aproximación, la frontera límite de aproximación, ¿no? Hasta donde máximo se podría acercar una persona sin
sin el EPP ni sin el EPP correspondiente, ¿no? Y hay otro límite que es el límite restrictivo, la frontera restrictiva, ¿no? A partir del cual, en general, está prohibido el acceso de personal no capacitado, ¿no? Sin embargo, se pueden realizar trabajos con el uso del EPP apropiado, ¿no? Con el uso del EPP apropiado, ¿no? Que satisfaga los requisitos básicamente, que soporten, ¿no? El arco eléctrico, ¿no? Entonces tenemos estas esferas, ¿no? Y finalmente tenemos el círculo rojo, que es el espacio prohibido, ¿no? De trabajo, ¿no? Esos son el límite de aproximación, la frontera límite de aproximación, ¿no? Que está prohibido. Frontera de aproximación prohibida. Es la última esfera roja, ¿no? Y al interior de la esfera roja, entre el conductor, es el espacio prohibido, ¿no? Que es una zona totalmente prohibida, ¿no? En la zona celeste es una zona restringida para personal capacitado y con el EPP específico para trabajos eléctricos energizados, ¿no? Y finalmente el círculo exterior, ¿no? Círculo exterior ya es el más alejado, ¿no? El que ya está en el límite con el Flash Protection Boundary, que es la frontera de arco eléctrico, ¿no? Entonces, todas estas distancias, el estudio de arco eléctrico finalmente las da como resultado y que son importantes a la hora de definir el etiquetado y las distancias de seguridad en los procedimientos que hagamos para realizar los trabajos, ¿no? Vamos a ver un ejemplo más adelante, pero más o menos esos conceptos deberemos tenerlos claros para no confundirnos en las distancias, ¿no? La frontera de arco eléctrico, ¿no? El arco eléctrico, los daños está basado básicamente en la corriente falla, ¿no? En el tiempo en la distancia, como les comenté, la distancia de arco eléctrico, ¿no? El daño básicamente, ¿no? De arco flash se basa en esos parámetros, ¿no? La distancia, como les comenté, a mayor distancia, tengo una mayor resistencia y por lo tanto una menor corriente, ¿no? Menor corriente de arco eléctrico, la distancia, ¿no? Arching time es el tiempo de despeje de falla, que básicamente tiene que ver con los interruptores, con los elementos de protección, los relés que están instalados, ¿no? El cual te va a limitar a un tiempo de falla específico, ¿no? Mientras menor sea el tiempo de falla, también el daño va a ser menor, ¿no? Entonces, el daño va a ser menor, ¿no? Y las corrientes de falla, ¿no? Que finalmente son corrientes de cortocircuito, son corrientes menores que las de cortocircuito en una determinada barra, determinado bus, ¿no? Debido a la resistencia de arco eléctrico, ¿no? Que hace disminuir el valor de la corriente de cortocircuito, ¿no? Si en una barra puede ser que tenga un cortocircuito franco a tierra trifásico de 50 kiloamperios, ¿no? Pero por la resistencia del arco, puede ser que la corriente de arco sea muchas veces menor, ¿no? 12 kiloamperios, ¿no? De acuerdo al estudio de arco eléctrico, ¿no? Como vemos acá, en el lado derecho, acá tenemos el límite, el límite, la frontera de arco eléctrico, ¿no? Esa frontera de arco eléctrico nos indica que si tenemos el gabinete, ¿no? El cerramiento del gabinete, tenemos la superficie o la superficie energizada o las barras energizadas, ¿no? Tenemos que ningún trabajador debería acercarse, un trabajador que no está capacitado y que no tiene el EPP necesario, debería acercarse hacia adentro de esta línea, ¿no?
de esta línea que sería la frontera de arco eléctrico, ¿no? Bueno, vemos ahí, según la norma, la normatividad de la NFPA 70E, ¿no? Que tiene dos formas de determinar de hacer el estudio de arco eléctrico, ¿no? Una es por la energía incidente y otra es para la determinación del EPP, ¿no? A través de unas tablas típicas, ¿no? De acuerdo al tipo de bus, ¿no? que se va a emplear, ¿no? En ese caso, la gráfica que vemos es la segunda fórmula, el segundo tipo la segunda metodología para la determinación del EPP, ¿no? Básicamente te dice qué clase de EPP se utiliza de acuerdo a la corriente de falla, ¿no? De acuerdo al tipo de bus, un MSC, ¿no? Puede ser un tablero de distribución, un switchgear, ¿no? Por ejemplo, este MSC tiene una corriente de falla de 15 kiloamperios, una duración de arco de 0.05, que dijimos que era también importante el tipo de despeje de falla, ¿no? El límite, el arc flash boundary, que es 26.8, ¿no? La distancia de trabajo, 18 pulgadas. 18 pulgadas es el arc flash boundary, que es la frontera de arco eléctrico. Y la energía incidente, tenemos 2 calorías por centímetro cuadrado. De acuerdo a la energía incidente que se vaya desarrollando, se va teniendo diferentes tipos de clasificaciones de EPP, ¿no? Clase 3, clase 2, clase 0, ¿no? Vemos acá diferente clasificación de EPP, ¿no? Ahí vemos unas muestras básicamente del etiquetado, la señalización que se da posterior al estudio de arco eléctrico, ¿no? Y que se tiene que colocar esas etiquetas. Tenemos algunas consultas de repente, algunos aportes, ¿no? Vamos a ver ahorita cómo se determina cómo se hace este estudio de cálculo eléctrico. Normalmente utilizando un software, ¿no? En este caso el software, vamos a ver el software ETAP, que es el que se utiliza normalmente, uno de los softwares que se utiliza para hacer este estudio de arco eléctrico, ¿no? Finalmente tenemos que tener primero los conceptos claros, ¿no? Para poder interpretar los valores de los resultados que te bota el software del estudio de arco eléctrico, ¿no? Como les comenté, la señalización, finalmente, que nos va a arrojar el estudio de arco eléctrico, ¿no? Es el indicado. En la parte baja tenemos los tableros de distribución, los paneles de distribución, con las etiquetas que vemos ahí que están pegadas, ¿no? Enfrente. Básicamente indican valores de tensión y todo lo que la norma especifica que deben ir en estas etiquetas, ¿no? No debe haber una información mínima, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. La información que es la que finalmente te dan las etiquetas de arc flash es la siguiente, ¿no? Primero, la frontera de arco eléctrico, ¿no? Que es 47 pies, 8 pulgadas, ¿no? ¿Qué significa, no? Que un trabajador que no está capacitado y que no tiene el EPP necesario para realizar esa actividad, tendría que estar fuera de este espacio, ¿no? De los 47 pies, 8 pulgadas. Fuera de ese espacio, ¿no? Entonces, si es que sobrepasa ese espacio, puede estar expuesto a un daño, ¿no? Que inclusive le puede causar la muerte. Entonces, está prohibido el ingreso de ese personal a esa área, ¿no? Es el arc flash boundary, que es el valor de acá, arc flash boundary, ¿no? El otro dato que
que tiene que ir es de todas maneras el estudio de la energía incidente, ¿no? Calculada, ¿no? Que en este caso es, por ejemplo, 4 calorías por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, uno de los datos que nos dan estas etiquetas son la frontera de arco eléctrico y la energía incidente calculada, ¿no? A una determinada distancia de trabajo, que en este caso es 6 pulgadas. ¿Lo que significa? Que a esta distancia, 6 pulgadas, ¿no? Un trabajador va a recibir, si es que estaría trabajando, esta capacidad calorífica, ¿no? Este índice, esta energía calorífica, ¿no? 4 calorías centímetro cuadrado, que finalmente le ocasionaría un daño, por lo cual tendría que utilizar un EPP, ¿no? El EPP también tendría que especificarse en la etiqueta, ¿no? Otra información que te da la etiqueta es la tensión, ¿no? De choque, daño por choque, ¿no? Y las distancias restrictivas, el límite de frontera restrictiva y el límite de frontera restrictiva y el límite de frontera del límite mínimo de frontera, ¿no? Aprobado. Es lo que vimos en el anterior esquema, ¿no? O también podría ser como la que está acá a la derecha, ¿no? Que te da la misma información también, que es la distancia de arco eléctrico, ¿no? Que es la frontera de arco eléctrico, te da la energía incidente, la capacidad calorífica, a una cierta distancia, en este caso es 18 pulgadas de trabajo, ¿no? Te da la tensión de choque eléctrico y la categoría de EPP, ¿no? De acá abajo. Entonces, toda esa información es la que te genera finalmente el estudio de arco eléctrico, ¿no? Vamos a repasar en este esquema, ¿no? La distancia de frontera de arco eléctrico, que es la de acá, ¿no? La que estoy subrayando. Ese es el primer valor uno de los valores más importantes que te da el estudio de arco eléctrico, ¿no? Para que se pueda definir las restricciones de ingreso de personal a un área energizada, ¿no? Esto aplica para mantenimientos en caliente, ¿no? O sea, para trabajos con energía, ¿no? Cuando está desenergizado, esta norma ya no aplicaría. Cuando está desenergizado, ya estos límites no aplican. Básicamente esto de acá se aplica para trabajos de mantenimiento, ¿no? O trabajos de operaciones con energía viva, ¿no? Con energía viva, es decir, con corriente eléctrica que se encuentra activa, ¿no? Por ejemplo, en este caso estaría pasando corriente eléctrica de repente por una barra, ¿no? Por una barra o por un cable, ¿no? Entonces, esto básicamente se utiliza, este estudio de arco eléctrico, ¿no? Para definir distancias de seguridad y de mantenimiento, ¿no? Básicamente de equipos energizados o de tableros energizados, cuando tengan que hacer algún trabajo de equipamiento energizado, ¿no? Una subestación o un centro de control de motores. Entonces, como vimos, la etiqueta te da esta distancia, ¿no? Esta es la distancia del punto energizado hacia la frontera de arco eléctrico, ¿no? Te da la distancia límite, la frontera límite aprobada, ¿no? Te da la aproximación de la frontera límite, te da también la distancia de aproximación de restrictiva, ¿no? La frontera de aproximación restrictiva y finalmente la prohibitiva también, ¿no? Es el espacio en rojo. Vamos a ver consideraciones de seguridad del EPP que es necesario, que se debe utilizar para esta situación, ¿no? Depende de cada actividad, ¿no? Qué actividad se va a utilizar, ¿no? De acuerdo al estudio de arco eléctrico y a la energía incidente que resulta, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos ver
si es que te da la energía incidente 4 calorías por centímetro cuadrado, ¿no? Significa que tú podrías utilizar un EPP que soporte de 4.1 calorías por centímetro cuadrado hacia arriba, ¿no? Entonces eso, la normatividad te da, ¿no? En este caso podría ser esta, ¿no? La tercera columna de esta tabla. 4.18 calorías, ¿no? De energía incidente, estarías en una categoría 2 de, ¿no? De daño categoría 2 de daño por arco, ¿no? Entonces, con eso se determina la categoría de EPP, ¿no? Entonces, eso se da, acá como podemos ver, los distintos tipos de EPP, ¿no? De acuerdo a nuestro resultado del estudio de arco eléctrico, ¿no? En este caso, esta etiqueta te dice que tienes un arco eléctrico, un daño por arco eléctrico, y el EPP requerido es el siguiente, ¿no? Te dice bueno, equipamiento, tipo de equipamiento, te dice 600 voltios, ¿no? Que es la tensión nominal. Te dice que está aterrado. La distancia de trabajo, que es 600 milímetros, ¿no? A estos 600 milímetros tendrías que acceder con el EPP, ¿no? Es diferente, hay que tener en cuenta la distancia de trabajo con la distancia del límite de frontera de arco eléctrico, ¿no? Que son diferentes. En la distancia de trabajo, tú tendrías que utilizar ya el EPP, ¿no? El EPP, ¿no? Te está diciendo las fallas, ¿no? Básicamente las corrientes de falla. Te da el Flash Protection Boundary, que es el límite frontera, ¿no? Que es diferente a la distancia de frontera de arco eléctrico, ¿no? Que son 200 pulgadas en este caso, es diferente que la distancia de trabajo, ¿no? Que es 23 pulgadas. Y finalmente el nivel de EPP, ¿no? Que es el 4, ¿no? Que saldría de esta tablita, ¿no? 4, ¿no? La energía incidente, como vemos acá, es 28.95 calorías por centímetro cuadrado, ¿no? Si vemos, vamos a esta tablita, 28 está en la última columna, ¿no? Por eso es que el riesgo de categoría del EPP es 4, ¿no? Entonces, así se determina el tipo de EPP, ¿no? La categoría 4, como podemos ver acá, tiene, ¿no? Tiene las siguientes características, ¿no? Son trajes normalmente de material ignífugo, ¿no? Resistente a la llama, como el Kevlar. Eso es un material ignífugo, ¿no? También resistente a la llama, tanto de cuerpo completo, ¿no? La careta, el casco y todo lo necesario, ¿no? Que eso especifica también en la NFPA, ¿no? En la NFPA del 70, ¿no? Entonces, de acuerdo al nivel de energía incidente, ¿no? Finalmente, si es que, bueno, esa es, digamos, la peor condición que podría suceder, ¿no? Que teniendo el traje se pueda dar finalmente el arco eléctrico, ¿no? Que vemos acá a la derecha, ¿no? Si se cumple con la selección del EPP, de acuerdo a lo indicado en la etiqueta, resultaría que, bueno, esta persona no sufriría daños graves, ¿no? Ni quemaduras quizás de segundo grado, tercer grado, ¿no? Entonces, quizás sufriría algún daño mínimo, pero ya salvaría la vida, ¿no? Entonces, ese sería básicamente el uso del EPP, ¿no? De acuerdo a la restricción de las etiquetas, ¿no? Por ejemplo, acá en esta etiqueta vemos, ¿no? Ese es un clase 3, 480 voltios, ¿no? Tenemos, acá están las distancias de restricción y prohibitiva, ¿no? 1 pulgada prohibitiva y la distancia de aproximación de restricción 12 pulgadas, ¿no? El límite aproximación, ¿no? 42 pulgadas,
finalmente el Dark Flash, la frontera de Dark Flash 89 pulgadas, y tenemos 16 calorías por centímetro cuadrado, ¿no? A 18 pulgadas 18 pulgadas es la distancia de trabajo, ¿no? Entonces ahí vemos, bueno, algunas prácticas de seguridad que se utilizan, ¿no?, para controlar básicamente estos riesgos. Son los siguientes, ¿no? Hasta ahí tenemos algunas consultas. Bueno, para realizar labores de mantenimiento, ¿no? Uno de los controles que especifica la norma es el adecuado bloqueo y etiquetado, ¿no?, que deben implementar las empresas, para lo cual las empresas deben realizar procedimientos, ¿no?, que cubran básicamente lo que es el bloqueo y etiquetado, ¿no? Existen bloqueos individuales, bloqueos grupales, de acuerdo a la complejidad del trabajo que se va a realizar, ¿no? Pero siempre utilizando, en este caso, cuando se acercan a las distancias de trabajo o las distancias a las distancias de frontera de arco eléctrico, se debería asegurarse de que se use el adecuado EPP para tal labor, ¿no? Con objeto de evitar los accidentes, ¿no? Entonces ahí vemos un trabajador con una careta dieléctrica, ¿no?, para casco, que debería tener, igual se selecciona con la energía incidente, ¿no? Puede ser de 14, de 16 calorías por centímetro cuadrado, ¿no? Igual que el traje. El traje y los guantes, ¿no?, y el casco se seleccionan también con la energía incidente, ¿no? Y según la normativa NPFA 70E, ¿no? Bueno, finalmente vamos a entrar a hacer un pequeño ejemplo de cómo se realiza este cálculo utilizando un software, ¿no? Uno de los software más comerciales que existen actualmente en el mercado. El análisis de arco eléctrico, ¿no?, básicamente requiere de otros estudios, ¿no? Se requiere estudios de cortocircuito, ¿no?, coordinación de protecciones, tener los diagramas unifilares, ¿no? Entonces, bueno, esto es básicamente porque para determinar el arco eléctrico necesitamos conocer los tiempos de despeje de fallas y las corrientes de cortocircuito existentes en una determinada barra, ¿no? Entonces, para eso necesitamos ver la configuración, el seteo de las protecciones. Básicamente la protección es aguas arriba de una barra, ¿no? Y poder definir básicamente la energía incidente, ¿no?, y el EPP necesario para poder trabajar en un determinado panel, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen porque, bueno, esto implica tener algunos conocimientos también de protecciones eléctricas, ¿no?, y de coordinación de protecciones, ¿no?, que no es el objeto de este curso, ¿no? El próximo mes vamos a aperturar un curso de instalaciones eléctricas interiores y también probablemente industriales. Entonces, los invitaría ahí para participar. Vamos a tocar un poco temas de coordinación de protecciones, ¿no? Estudios de coordinación de protecciones, estudios de cortocircuito, para poder tener más claro el tema del cálculo, ¿no?, del arco eléctrico, ¿no? En este caso, vamos a hacer un resumen un poco obviando el cálculo del cortocircuito y de la coordinación de protecciones, ¿no?, que no es objeto del presente curso, ¿no? Bueno, eso sería finalmente la parte teórica.
Entonces vamos a pasar ahorita a ver un ejercicio práctico, ¿no? Utilizando el software ETAP. Sería bueno de que se tenga algún se tenga instalado el software, En este caso yo tengo instalado el software, ETAP 16 y ETAP 19 también tengo instalado el software. Bueno, en este caso vamos a hacer el ejemplo con el ETAP 16, que lo considero que es un poco más robusto, ¿no? Por el tema de los resultados. A veces he tenido algunos problemas con las ediciones posteriores, ¿no? En el ETAP 16 lo recomendaría porque no tiene un poco menos fallas que los otros software, ¿no? Ahora, el tema del ETAP, ahora ya tenemos el ETAP 20, ¿no? El ETAP 20, inclusive con las nuevas actualizaciones de ARC Flash, ¿no? De la normatividad NFPA 70E, la NFPA 70E ya tiene hasta la versión de 2021, ¿no? Entonces el ARC Flash ya está calculado en el software con esa versión de 2021, ¿no? En este caso, el ETAP 18 también tenía hasta más o menos cada 3 años se actualiza la norma, la NFPA 70, ¿no? Entonces, el de 2018, el ETAP de 2018 tenía la norma 2018, ¿no? El ETAP 19 también está en base a la NFPA del 2018, ¿no? El NFPA del 2018, que es básicamente el que estoy mostrando, ¿no? Ese es el ETAP 16. Bueno, no sé si creo que no he estado mostrando la pantalla correcta. Pueden confirmar si ahora sí se puede ver la pantalla correcta del software. ¿No? El software que les estoy mostrando es el ETAP 16. No sé cuál tienen instalados ustedes, el 16, el 18, el 19. Pero como les comento, el tema del ETAP 19 trabaja para el caso de arco eléctrico, con la norma NFPA 70E versión 2018, ¿no? En el caso de la versión de ETAP 16, perdón, la versión de ETAP 20, que ya hay, trabaja con la NFPA versión 2021, ¿no? 2021. También ya está en el mercado ya. Entonces, vamos a ver una capacitación, un resumen, porque digamos que es necesario tener un conocimiento un poco más extenso del software para poder definir cada una de sus características, ¿no? En este caso yo ya tengo guardado un circuito típico, ¿no? Con lo cual vamos a hacer nuestro ejemplo. En este caso tengo un bus, ¿no? Un bus. Luego tengo una línea de transmisión, un transformador, ¿no? Y una barra. Tengo otro generador que alimenta la barra, dos motores. Dos motores, se puede ver acá con el puntero. Dos motores. Dos motores. Tengo un panel, un transformador, igual otro motor, ¿no? Transformador reductor, otro motor, y finalmente algunas cargas que tengo por acá, ¿no? Ya están configuradas sus valores de tensión. Tengo configurados los valores de tensión y los parámetros, en este caso de las líneas, ¿no?
parámetros de las líneas, tengo configurados protecciones, y en general ya está configurado actualmente todos los equipos, ¿no? Como les comento, vamos a aperturar un curso de TAP para explicarles cómo se carga cada componente, ¿no? Cada componente, cómo se carga el tema de los valores de impedancia, resistencia, valores de tensión, etcétera, ¿no? Igual de los equipos, ¿no? Los transformadores, de los generadores y de todos los elementos activos y todas las impedancias que existen, ¿no? En el diagrama unifilar. Entonces, en este caso nos vamos a enfocar nada más en el estudio de arco eléctrico, ¿no? Para lo cual tiene que estar activado en la parte superior, vemos en la barra superior, ¿no? Tiene que estar activado acá, dice, estudio de arco eléctrico, ¿no? En corriente alterna, ¿no? Porque también acá tenemos el estudio de arco eléctrico en corriente continua, ¿no? En este caso, de repente se podría utilizar para analizar un estudio de arco eléctrico en un banco de baterías, ¿no? Un UPS, un banco de baterías, donde de repente tenemos un gran banco de baterías, ¿no? Donde hay elevadas corrientes de arco eléctrico, corrientes de cortocircuito elevadas, ¿no? Ese sería un ejemplo. En nuestro caso vamos a hacer un análisis de corriente alterna, ¿no? Básicamente porque tenemos elementos acá, generadores, ¿no? De corriente alterna, transformadores, ¿no? Entonces, básicamente ese es el estudio de arco eléctrico en corriente alterna, ¿no? Podemos ver los niveles de tensión, por ejemplo, este transformador es un transformador en donde la red primaria es 110 kilovoltios, ¿no? La línea de transmisión indicada 110 kilovoltios, ¿no? Y el secundario está en 11 kilovoltios, ¿no? En 11 kilovoltios. Ese es básicamente el transformador. Vemos ahí sus valores de potencia, ¿no? 12.5 MVA, valores de potencia, valores de impedancia, ¿no? Entonces vemos que ya está cargado los datos del transformador, ¿no? Igual el generador, vemos que acá hay un generador que inyecta energía directamente al bus 3, ¿no? Que tenemos igual los datos, un generador de 3 MVA, 11 kilovoltios, ¿no? Bueno, entonces teniendo configurado la pestaña de arco eléctrico, pasamos a configurar en dónde necesitamos hacer nuestro análisis de arco eléctrico, ¿no? En este caso, pasaríamos a hacer nuestro análisis de arco eléctrico en el bus, en esta barra, ¿no? Que es la barra 7, ¿no? Que es el bus 7. Entonces, para nosotros, este puede ser un panel de distribución, ¿no? O un CCM que alimenta a este motor. Entonces vamos a pasar a configurar. Primero configuramos los valores necesarios para el estudio de arco eléctrico de ese tablero, ¿no? Vamos a la barra de rating, ¿no? Y configuramos los parámetros para arco eléctrico, ¿no? En ese caso, ¿qué parámetros necesitamos? Necesitamos el tipo de panel, ¿no? Acá se escoge, ¿no? En este caso puede ser un MCC, un switchgear, un switchboard, ¿no? Cada uno tiene sus características diferentes, ¿no? Más o menos para explicarles un poco, el switchgear es el switchgear es un panel de distribución, un panel de fuerza que está muy cerca a los elementos, que generan energía, ¿no? Muy cerca de los alimentadores principales, ¿no? Por ejemplo, puede ser el ingreso de una cometida. Entonces, este es de los switchgear, ¿no? El MCC, que son los centros de control de motores, básicamente sirven para el control y accionamiento de motores eléctricos. Tenemos los switchboard, que son paneles de distribución, y los panel board, que son básicamente paneles de
ya de puntos ya de las cargas prácticamente, ¿no? Por ejemplo, de alumbrado, toma corrientes, ¿no? En este caso es un motor, podemos ponerle que sea un switchboard, ¿no? Switchboard, ¿ya? Vamos a configurar ahora los valores de MSC, switchboard, otros, también hay otra opción, otros, si es que no es ninguno de ellos, en este caso es un switchboard, ¿no? Vamos a definir entonces los parámetros del tablero, ¿no? Tenemos los parámetros de arco eléctrico, ¿no? En este caso, distancia entre conductores, ¿no? Distancia entre conductores, distancia entre barras, normalmente para un switchboard de este tipo, de 32 milímetros, consideramos 32 milímetros, ¿no? La orientación de las barras, en este caso consideramos verticales, conductor de cobre, ¿no? Y terminales abiertos, ¿no? Básicamente esto se refiere a la configuración del tablero, ¿no? Básicamente se refiere a la configuración del tablero, ¿no? Bueno, luego seleccionamos los valores de protección, shock protection, que básicamente es choque eléctrico, ¿no? Choque eléctrico, esto el software lo define de acuerdo a la NFPA 20, que básicamente, perdón, la NFPA 70, y seleccionamos los datos típicos, ¿no? Ahí te va a generar typical data y te genera los valores ya automáticamente, ¿no? Finalmente, acá te dice si tiene cubiertas, ¿no? Las cubiertas, en este caso ponemos que está abierto, ¿no? Entonces, básicamente se seleccionan esos parámetros y luego que hemos configurado nuestra barra, vamos a configurar nuestro estudio, ¿no? En este caso vamos al maletincito en la parte superior y seleccionamos nuestra configuración de nuestro estudio, ¿no? En este caso, como es la barra 7, la que va a fallar, simplemente se selecciona. De acá del lado derecho, se selecciona la barra que va a estar en falla, que es la barra 7, ¿no? Que es la que estamos haciendo el estudio, ¿no? Finalmente se ajustan algunos parámetros, ¿no? En este caso se ajustan algunos parámetros, como el tiempo de falla, ¿no? El tiempo de despeje de falla. Si consideramos automático o consideramos definido por el usuario, ¿no? Si consideramos automático, en este caso va a tener que, bueno, se va a tener que haber definido todas las protecciones aguas arriba y bueno, en general todas las protecciones que existen, ¿no? En esa barra, ¿no? En este caso, en el bus 7 tenemos aguas arriba, un interruptor, ¿no? Entonces, ese interruptor tiene un tiempo de despeje de falla, ¿no? Entonces, automáticamente el software va a calcular, en base al tiempo de falla especificado, va a calcular la corriente de cortocircuito, la corriente de arco eléctrico y el tiempo de despeje de falla, ¿no? Que va a ser importante en la determinación del arco eléctrico, ¿no? Finalmente lo que define el arco eléctrico son el tiempo de despeje de falla y la corriente de cortocircuito, ¿no? La corriente de arco eléctrico, ¿no? Entonces colocamos acá selección automática, ¿no? Y pasamos a configurar los demás parámetros, ¿no? En este caso ya viene definido por norma, que es 1.2 1.2 caloría por centímetro cuadrado, que es la frontera, ¿no? Que es lo mínimo que podría soportar, digamos, una persona, ¿no? Y con daños mínimos, ¿no? Si de repente eso es lo que indica la norma. Sin embargo, si es que de repente nosotros en nuestras propias empresas, digamos, lo mínimo que permite es 0, entonces simplemente se selecciona acá y se selecciona acá 0, ¿no?
¿no? En este caso vamos a colocar lo que la norma indica, que es el valor la frontera, ¿no? De arco eléctrico, ¿no? El valor de la capacidad calorífica, que es 1.2 calorías centímetro cuadrado, ¿no? En este caso vamos a configurar unos parámetros, ¿no? La energía incidente, los niveles de energía incidente, básicamente para probar el EPP. Si trabajamos con la última norma, en este caso, como estamos con el ETAP 16, la última norma definida acá está en el NPFA 70E del año 2015, ¿no? 2015. Seleccionamos, vemos lo que la norma especifica, los niveles de EPP, ¿no? Si pasamos, por ejemplo, el nivel de 2 calorías centímetro cuadrado, tenemos un nivel A, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en 120 calorías centímetro cuadrado, un nivel G, ¿no? Y en la parte derecha vemos el tipo de EPP que nos garantiza, digamos, que nos indica, ¿no? De acuerdo al nivel de protección de EPP, ¿no? Entonces vemos que por cada capacidad calorífica cambia, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer acá es simplemente aprobar el EPP. Ok. Una vez que aprobamos el EPP, bueno, hay otras configuraciones, ¿no? Como el sistema de puesta a tierra, ¿no? ¿Qué tipo de sistema de puesta a tierra tiene? Y bueno, ese es básicamente el choque eléctrico, también en base a qué norma se va a utilizar, ¿no? Y voltaje de toque y paso en base a qué norma se utiliza. Eso lo dejamos por defecto, ¿no? Finalmente, esos son los principales valores que hay que configurar. Le ponemos OK, ¿no? Bueno, finalmente, habiendo ya configurado nuestros valores, procedemos a realizar el estudio de arco eléctrico con este simbolito que vemos acá a la derecha, ¿no? El primero, arco eléctrico en base a la IEEE 1584, ¿no? Bueno, ahí vemos que nos dan el valor de la corriente de arco eléctrico, ¿no? Que en este caso de arco eléctrico es 2.79 amperios, ¿no? Que es diferente a la corriente de cortocircuito. Y el nivel de protección te dice que no está definido. Probablemente esto de acá no sea un CCM, ¿no? Sino sea otro tipo de tablero. Y switchboard, otro tipo de tablero, ¿no? Entonces, si es otro tipo de tablero, entonces al hacer la corrida nuevamente del arco eléctrico ya te da los valores completos del arco eléctrico, ¿no? Este es el resultado finalmente del estudio de arco eléctrico, ¿no? Te da los valores de la corriente de arco eléctrico, que es el isolador prima, ¿no? Te da los valores de AFB, que es la distancia arc flash boundary, ¿no? Que es la distancia de arco eléctrico, que es lo que estábamos diciendo, que es la distancia a partir del cual un trabajador sin el EPP requerido, sin la capacitación requerida, podría estar como mínimo, ¿no? Puede estar como más, puede estar más, ¿no? Pero como mínimo debería estar a esta distancia, a 0.89 pies, ¿no? Te da la capacidad calorífica, que en este caso es 0.42 calorías por centímetro cuadrado a 18 pulgadas, ¿no? 18 pulgadas, que es la distancia de trabajo. ¿Qué significa este valor? Que a 18, cuando un trabajador se encuentra a esta distancia, ¿no? Recibirá esta cantidad de energía calorífica, ¿no? De darse un arco eléctrico, ¿no?
Y finalmente se da el tiempo de despeje de falla, ¿no? Que va a depender de la configuración en este caso, del interruptor que tenemos acá aguas arriba, ¿no? Que tiene un tiempo de despeje de falla de 0.046 segundos, ¿no? Entonces, todo esto de acá proviene de un estudio de coordinación de protecciones, ¿no? Se tiene que coordinar los fusibles aguas arriba del motor, ¿no? Para que lo proteja adecuadamente este interruptor a esta barra, ¿no? Entonces, una protección adecuada en un tiempo adecuado de despeje de falla es el que te va a dar ese tiempo de despeje de falla, ¿no? Si queremos saber algunas configuraciones adicionales, seleccionamos este Display Option, ¿no? Acá muestra unidades, si quitamos esto, muestra unidades, los valores de unidades en kilovoltios, ¿no? Te muestra el arc flash, la energía indicada, el arc flash, la frontera de arc flash, ¿no? Todos los valores. ¿No? Finalmente, si queremos emitir un reporte del caso y queremos generar las etiquetas, es lo más importante, el software tiene acá un reporte de etiquetas, ¿no? Vamos acá a este en el lado derecho, a este cuadradito, a esta hojita, y seleccionamos PDF, etiquetas, podemos escoger la primera etiqueta, ¿no? Le damos OK y te va a generar automáticamente la etiqueta. Te va a generar automáticamente la etiqueta, ¿no? Está corriendo el programa. Y te genera la etiqueta, ¿no? Entonces, esta de acá es la etiqueta que nosotros vamos a recortar y vamos a pegar, ¿no? En nuestro tablero, ¿no? ¿Qué información te da la etiqueta? ¿No? Lo que ya vimos. El arc flash boundary, que es la distancia de arco eléctrico, ¿no? La frontera de arco eléctrico, ¿no? ¿Qué sería esta distancia, no? Si tenemos que este es nuestro tablero, ¿no? La distancia de arco eléctrico sería más o menos, ¿no? Acá estoy trazado con rojo, ¿no? Desde nuestro tablero, de nuestra superficie energizada hasta acá, ¿no? ¿No? Ese sería nuestro primer valor, el arc flash boundary, ¿no? Entonces, ese valor es importante porque ¿qué significa? ¿No? ¿Qué significa? Que de esta línea roja hacia afuera, cualquier trabajador que no tenga la capacitación y el EPP específico, tiene ese límite, ¿no? El trabajador no podría ingresar sin el EPP no podría pasar de esta línea, ¿no? Esta línea de acá que vemos acá es la frontera de arco eléctrico, ¿no? Porque si ese trabajador sobrepasa esta línea de arco eléctrico, sin el EPP requerido puede generar una lesión, un accidente, ¿no? Hasta la muerte puede ser, ¿no? Entonces, está prohibido que este trabajador pase acá, que no está capacitado y no tiene los EPP requeridos, es el límite, digamos, ¿no? Que puede el trabajador estar, ¿no? La otra información que te da la etiqueta es la energía incidente, ¿no? Que en este caso es 0.4 calorías centímetro cuadrado, ¿no? Es finalmente un valor bastante bajo, ¿no? Para ese tablero. Este valor de energía se da a qué distancia? A esta distancia, 18 pulgadas, ¿no? A esa distancia, si una persona está a esa distancia, le va a 18 pulgadas haciendo un trabajo, le va esta cantidad de energía incidente, esa energía radiante es la que le va a afectar, ¿no? Estamos hablando de 18 pulgadas, que son casi 45 centímetros, ¿no? Entonces, esa es básicamente la distancia de trabajo.
¿no? Lo otro que te indica la etiqueta, ¿no? Es el EPP, que en este caso es el nivel A de EPP, ¿no? Que es ropa de algodón, y algún traje no es muy, en la norma podemos verificar las características técnicas de la ropa del EPP necesario, ¿no? No es muy exigente. Y la información de acá abajo es información de choque eléctrico, ¿no? Te dice que la tensión de choque es 415 voltios, ¿no? Te dice que el límite de aproximación, ¿no? Es de 3.5 pies y la distancia restrictiva es un pie, ¿no? Y finalmente te da los datos del bus, ¿no? En este caso es el bus 7, le hemos llamado, se puede configurar acá el nombre y con eso ya se puede definir las características específicas, ¿no? de un determinado estudio de arc flash, ¿no? Bueno, básicamente eso sería básicamente todo. Lo que, bueno, en gran resumen, lo que es el estudio de arco eléctrico y la importancia en las instalaciones eléctricas, ¿no? Y en la seguridad en el trabajo, ¿no? No sé si tienen alguna duda. ¿Tienen alguna duda o tienen algún requerimiento, alguna petición? Podemos ampliar esto también, como lo comento, este es un curso completo de arco eléctrico, por lo menos de 20 horas. Entonces hemos tratado de resumir lo más que se ha podido, porque el taller es bastante corto, pero implica una serie de conocimientos, ¿no? Implica una serie de conocimientos con el objeto de estudiar el software ETAP, ¿no? Que va que tiene varios paquetes, ¿no? Varios paquetes y todo es una secuencia, ¿no? Para poder determinar el estudio de arco eléctrico, hay que determinar previamente la coordinación de protecciones, el estudio de cortocircuitos y primeramente el flujo de potencia, ¿no? Entonces, si es que ustedes pueden ver mi pantalla, ¿no? Van a ver acá los distintos módulos del programa que tenemos desde, ¿no? El flujo de potencia, que vemos acá, flujo de potencia, ¿no? Cortocircuito, arco eléctrico, ¿no? Arranque motores, armónicos, estudio de armónicos, ¿no? Estabilidad transitoria, coordinación de protecciones y finalmente todo lo que son en corriente continua también igual, ¿no? Todos son corriente continua, corriente desbalanceada, ¿no? Entonces, y tenemos aplicaciones, también que vemos acá en la barra inferior, ¿no? De estudio de cables enterrados, ¿no? Ampacidad de cables, entre otros estudios, ¿no? Entonces, vamos a programar un curso completo de ETAP para que se pueda tener un mejor entendimiento de, las, de la potencia, básicamente, de este software, ¿no? Bueno, si no tienen alguna otra consulta. ¿No tienen alguna otra consulta? Un poco vamos a resumir un poco el tema también de la normatividad, ¿no? Como les está explicando, el estudio de arco eléctrico se basa en la norma NFPA 70E, ¿no? Que es la norma para la seguridad eléctrica en el trabajo, ¿no? Que ahora actualmente está en su versión ya 2021, ¿no? Entonces, el ETAP que ahorita les acabamos de mostrar, el 16, la versión 16, tiene configurado el estudio, la norma NPFA hasta la versión 2015, ¿no? Este software ya actualmente está en la versión ya 21, está 21, ¿no? Con la norma también
que también ya ha salido, ¿no? Hace poco se ha publicado la actualización de esta norma en BFA 70E en la versión 2021. Por lo tanto, estos software actualizan inmediatamente, ¿no? Ni bien sale publicada la norma, ya en unos días inmediatamente actualizan los cálculos, ¿no? Entonces, esto de acá ya está más actualizado, ¿no? El programa ya tiene una versión reciente. Entonces, básicamente, esta norma especifica todos los criterios de seguridad eléctrica, ¿no? Todos los criterios de seguridad eléctrica que debemos tener de acuerdo a la actividad que realizamos, ¿no? El capítulo 1 básicamente te dice las prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad. El capítulo 2 te da los requisitos de seguridad relacionados al mantenimiento. El capítulo 3 te dan requisitos de seguridad de equipos especiales, ¿no? Y, por ejemplo, vemos acá el tema del EPP que estábamos mencionando, ¿no? Para el cálculo de la indumentaria, ¿no? Y te hace referencia a otras normas, ¿no? Por ejemplo, estas normas te hace referencia, por ejemplo, a lo que son protección de ojos, ¿no? La ANSI Z87.1, protección facial, las caretas, ¿no? Te hace referencia también a la norma, que es el estándar de prueba para determinar el valor de resistencia de arco y especificación normalizada para productos de protección facial, ¿no? Igual para los arneses, ¿no? Para los guantes, también te direcciona a otra norma, ¿no? La tabla 137C te da las categorías de EPP, ¿no? Por relámpago de arco para sistemas de corriente alterna, ¿no? Esa es la segunda forma. Dijimos que había dos formas de calcular el arco eléctrico, ¿no? Había dos formas de determinar el EPP, ¿no? Una era a través de esta tabla, ¿no? Que te da, de acuerdo a equipos, características de equipos, te da la categoría de EPP, ¿no? Según la frontera de arco, ¿no? Se determina la categoría de EPP. Y el otro es por la energía incidente, ¿no? Que es básicamente determinando ¿no? la capacidad, la energía incidente, ¿no? A través de fórmulas, ¿no? De fórmulas y de ecuaciones experimentales también, ¿no? Que básicamente es, ¿no? Acá te dice, básicamente, hemos estado viendo en las etiquetas hemos estado viendo las categorías, ¿no? Niveles, categorías de EPP, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Categoría 1, te dice que tiene que ser una vestimenta resistente al arco con valor mínimo de resistencia de arco de 4 calorías centímetro cuadrado, ¿no? Que son básicamente camisas manga larga y pantalones resistentes al arco u overol, ¿no? Mameluco, ¿no? Resistente al arco, protección facial, resistente al arco, etcétera, ¿no? Igual, para la categoría de EPP, la categoría de EPP 2 también te indica, ¿no? Las especificaciones, ¿no? Hasta el nivel 4, ¿no? Que es ya el nivel de protección más alto, 40 calorías por centímetro cuadrado, ¿no? Bueno, eso es en resumen lo que más o menos estaba, resumen el curso del taller de arco eléctrico, ¿no? Si tienen alguna consulta. Bueno, daríamos por finalizado en todo caso el taller. El día hemos planificado para la otra semana otro taller bastante interesante, que es el tema de
redes, diseño de redes eléctricas, ¿no? En baja tensión, utilizando un software que es bastante ahorita conocido, ¿no? Que es el Revit. Vamos a ver algunos ejemplos de dimensionamiento en Revit de instalaciones de baja tensión. Entonces, quedan invitados. La fecha es para la próxima semana. Luego tenemos un taller de arranque de motores, ¿no? Y también igual algunas simulaciones en etapa, vamos a ver, arranque de motores, ¿no? Y finalmente vamos a ver un taller de cálculo de iluminación con Dialux, ¿no? Para los que estén interesados, cualquier cosa me escriben por interna, o pueden solicitar mayor información directamente con su proveedor de la empresa CERSA, ¿no? Bueno, eso sería todo. Si no hay otra consulta, pasaríamos ya a dar por concluido el taller.